Siempre pensé que los Pokémon psíquicos tendrían alguna de las figuras más caras de toda la primera generación, pero cuando empecé a conocer todas sus versiones, descubrí que no era como imaginaba, y esa fue la razón por la que esta evolución terminó sorprendiéndome. Hoy quiero mostrarte las diferentes versiones que forman parte de mi colección, descubrir qué hace especial a cada una y cuánto cuesta realmente completar una de las evoluciones más icónicas de Pokémon. Y todo empezó con Drowzee. Fue la primera figura que me hizo entender que esta evolución escondía mucho más de lo que imaginaba. A simple vista, puede parecer el Pokémon menos llamativo de todos, pero cuando empiezas a descubrir las diferentes versiones que existen, te das cuenta de que el coleccionismo Pokémon siempre guarda alguna sorpresa. La primera versión que llegó a mi colección fue la Tommy. Me costó $25. Y aunque es una figura muy sencilla, representa perfectamente la esencia de Drowzee y marca el inicio de toda esta evolución. Después conseguí la versión Banpresto por la cantidad de $5. Esta figura tiene un estilo completamente distinto y demuestra cómo una misma figura puede interpretarse de formas diferentes sin perder su identidad. Y finalmente llegó la mini de base hexagonal, que me costó $10. A pesar de su tamaño, conserva muy buenos detalles y termina complementando perfectamente este trío de figuras de Drowzee. Y ya en total, reunir las tres versiones de este Pokémon representó una inversión de $40. Y aunque hasta aquí todo parecía bastante normal, el siguiente Pokémon fue el que realmente empezó a cambiar mi forma de ver esta evolución. Ese Pokémon fue Hypno. Si Drowzee ya me había hecho descubrir que existían más versiones de las que imaginaba, Hypno terminó de convencerme de que esta colección iba mucho más allá de lo que esperaba. La primera versión que llegó a la colección fue la Tommy. Me costó $18. Y con un diseño muy limpio consigue representar perfectamente esa apariencia tan característica de Hypno. Después encontré la Banpresto por $13. Su estilo cambia bastante y demuestra que cada línea de figuras tiene una forma distinta de interpretar al mismo Pokémon. Si se fijan, es una figura muy pequeña y por consiguiente los rasgos, principalmente en la cara, son muy difíciles de igualar. La tercera pieza fue la mini de base hexagonal. Me costó $8. Es una pieza pequeña, pero mantiene muy bien los rasgos más reconocibles de Hypno y complementa muy bien este conjunto. En total, reunir las tres versiones de este Pokémon representó una inversión de $39. Pero lo mejor de esta evolución todavía estaba por llegar, porque el siguiente Pokémon es uno de los más recordados de toda la primera generación. Y ese siguiente Pokémon fue Abra. Si hay un integrante de esta evolución que prácticamente todos recuerdan, es él. Su habilidad para teletransportarse lo convirtió en uno de los Pokémon más icónicos de la primera generación. Pero lo que yo no imaginaba era la cantidad de versiones que también existían para coleccionar. La primera que llegó a la vitrina fue la Tommy, con un costo de $32. Y es una figura que con un diseño muy fiel al personaje se convirtió rápidamente en una de mis favoritas dentro de esta evolución. Pero eso no fue suficiente. Después conseguí la Banpresto por $12. Como les comento, tiene un estilo diferente que le da mucha personalidad y demuestra una vez más cómo cada línea de figuras interpreta a Abra de una forma única. Y en el tercer paso llegó la mini de base hexagonal, con un costo de $10. Sabemos, su tamaño es más pequeño, pero tiene una esencia muy peculiar del personaje. Completa perfectamente este conjunto de tres versiones. Y al momento de hacer la cuenta, reunir las tres versiones de Abra representó una inversión de $54. Y antes de continuar con las dos figuras que terminaron sorprendiéndome todavía más,
quiero hacerte una pregunta. ¿Conocías todas estas versiones o ya hubo alguna que te sorprendió? Déjamelo aquí abajo en los comentarios porque me encanta leer sus experiencias y descubrir qué figuras marcaron la infancia de cada uno. Y si disfrutas conocer las historias, las variantes y los precios de estas figuras Pokémon, suscríbete al canal porque esto apenas es una pequeña parte de todo el mundo que todavía nos queda por descubrir. Y justo cuando pensaba que ya había visto lo más interesante de esta evolución, apareció el Pokémon que casi siempre queda en segundo plano, pero que terminó sorprendiéndome mucho más de lo que esperaba. Y ese Pokémon fue Kadabra. Durante mucho tiempo sentí que Kadabra era el gran olvidado de esta evolución. Entre un Abra tan querido y un Alakazam tan icónico, parecía que nunca llamaba demasiado la atención. Pero cuando reuní sus diferentes versiones, terminé descubriendo que tenía mucho más protagonismo del que imaginaba. La primera versión que llegó a mi colección fue la Tommy. Me costó $16 y con un diseño muy fiel al personaje logra capturar perfectamente las características de Kadabra. Después salí a conseguir la versión Banpresto por la cantidad de $8. Aunque tiene un estilo completamente diferente, demuestra una vez más cómo cada línea aporta a este personaje. Y la mini de base hexagonal, que me costó $6, es la más pequeña de las tres, pero mantiene esos detalles de forma espectacular para complementar a este personaje. El reunir estas tres versiones de Kadabra fue un gasto de $30. Y justo cuando pensaba que ya conocía todo lo que está y dejamos para el final al Pokémon que prácticamente todos recuerdan cuando hablan de los psíquicos de la primera generación, Alakazam. Finalmente llegamos al Pokémon que prácticamente todos recuerdan cuando hablamos de la evolución psíquica de la primera generación. Después de recorrer toda esta línea, entendí que no era el único que tenía versiones interesantes, pero sí terminó convirtiéndose en el mejor para cerrar esta colección. La primera figura que llegó fue la Takara Tomy. Me costó $40 y para mí representa perfectamente la imagen clásica de Alakazam. Es una figura que transmite exactamente la presencia que siempre tuvo este Pokémon desde los primeros juegos. Después tuve en mis manos la versión Banpresto. Tuve que pagar $15. Sin duda alguna, un complemento espectacular para la vitrina. Y ya por último, la mini de base hexagonal costó $13. A pesar de ser la más pequeña, tiene los rasgos más espectaculares y parecidos a Alakazam. Y de esta forma completamos esta evolución de manera perfecta. En total, reunir las tres versiones de Alakazam representó un gasto total de $68. Y ya cuando terminé de sumar todas las figuras, me di cuenta de que la sorpresa nunca estuvo en un solo Pokémon, sino en descubrir todo el mundo de versiones que existía detrás de esta evolución. Al terminando de reunir todas estas versiones, todavía quedaba una pregunta por responder. Después de recorrer toda esta evolución, conocer cada una de estas figuras, ¿cuánto había terminado invirtiendo realmente para completarla? Y la respuesta es: completar toda la evolución de los Pokémon psíquicos representó una inversión de $231. Pero siendo sincero, mayor sorpresa nunca fue el precio. La verdadera sorpresa fue descubrir la cantidad de versiones, detalles y piezas que existen detrás de una evolución que pensé conocer desde hace muchos años. Y eso es justamente lo que más me gusta de coleccionar figuras Pokémon. Siempre hay una variante que no conocías, una historia por descubrir o una pieza que termina cambiando por completo la forma en la que ves una colección. Si quieres seguir descubriendo cuánto cuesta completar otras evoluciones de la primera generación, aquí arriba te estoy dejando el video sobre cuánto cuesta y qué tan difícil es juntar la evolución de Magikarp hacia Gyarados. Y estoy seguro que también te va a sorprender. Si te gusta el contenido, no olvides dejarme tu like y suscribirte. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo
este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo capítulo.